Señor Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días. Superintendente, desde octubre la tarifa de la energía disminuye para los usuarios de aire. Una muy buena noticia para el Caribe colombiano, bueno, para los departamentos que son cubiertos por aire. Pero, ¿queda algún remanente de lo que debía recaudarse de la opción tarifaria? Pues bueno, con la intervención que hizo la Superintendencia de Aire, pues una de las decisiones que tomamos, teniendo en cuenta que el presidente había anunciado ya que el gobierno asumiría la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, y ya teniendo en cuenta que Aire solamente había diferido a un año el cobro y ya está por vencerse, pues optamos por como una medida para estimular un poco a la gente, sabiendo que se va a intervenir y que está intervenida y que necesitamos salvar la empresa, tomaremos otras medidas también. Entonces, por eso se decidió suspender el pago, no quiere decir perdonar, suspender mientras el Estado asume la deuda, el saldo que les hace falta. Eso es una medida que fue consultada con la CRE, que fue consultada con el Ministerio, y es viable porque ya suspender o asumir el pago cuando ya se ha pagado, pues no tendría ningún beneficio para los usuarios. Entonces se optó por esa medida. Sí, superintendente, lo que están pidiendo las autoridades desde el Departamento del Atlántico es que por lo menos haga una compensación a los usuarios por el pago que ya se hizo, teniendo en cuenta además de que después de que el gobierno anunció la estatalización de la deuda, se hicieron unos giros por medio de Findeter. ¿Qué va a pasar con esos recursos? Y le pregunto si es posible o no hacer una compensación a los usuarios. Pues nosotros todavía no, lo único que hicimos fue suspender el pago para que, pues, ya que el gobierno había ordenado, y sabiendo que Aire fue la primera o la única empresa que solamente diferió un año cuando la CRE les había dado la posibilidad de suspender ese pago o diferir ese pago hasta 10 años. Entonces, pues esa medida se tomó, y además como una estímulo también a los usuarios de Aire en esa región, para decirles: estamos con ustedes, vamos a tomar decisiones frente a los usuarios, vamos a hacer todo lo posible para mejorar el servicio. Es hacer un acuerdo ahí entre todos los usuarios, Aire, las autoridades territoriales con quienes me reuní, para estudiar varias posibilidades, mejorar el servicio, darle mejor atención al usuario y obviamente hacer un recaudo que sostenga la empresa. Ya después anunciaremos otras medidas que vamos a tomar frente a la Aire intervenida. Sí, superintendente, esta por supuesto es una magnífica noticia para todos los que viven en esa región del país, que le disminuya por fin un 20 o 30% el costo de la tarifa de la energía. Pues por supuesto es muy buena esta noticia, pero ahora hablemos de cómo quedaría Aire en esta situación, porque si bien pues para las finanzas de Aire esto entonces no sería muy bueno, esto podría aumentar la crisis financiera que tiene esta compañía. Bueno, nosotros vamos a tomar otras medidas. Claro que la empresa fue entregada a la superintendencia en un estado más o menos crítico de financiero, y además con un sistema que se había hackeado, según decían la dirección de Aire, se hackeó unos días antes de la intervención. Pero pues yo considero que hay voluntad del gobierno nacional, voluntad del gobierno territorial, de los gobiernos departamental y municipal. Hablé también con los gremios, pues para que hagamos una suma, unas sinergias entre todos y podamos empezar una solución estructural al problema de la energía en el Caribe, porque yo creo que lo que ha venido desde la privatización de las electrificadoras hasta llegar a Electricaribe fueron medidas apresuradas y mal pensadas. Por eso no hemos podido salir de la crisis energética en el Caribe. Yo creo que a partir de la intervención pues vamos a hacer un esfuerzo entre todos a ver cómo empezamos una salida estructural al problema de la energía en el Caribe.
Pero la pregunta es cómo justamente lograr salir de esa crisis estructural, señor superintendente, puesto que viene desde Electricaribe, ahora Aire, Afinia, también las autoridades de departamentos como el de Bolívar están pidiendo intervención, porque la crisis es en el sector y muchas distribuidoras y comercializadoras precisamente están diciendo que está muy grave y están asfixiadas por los altos costos de la generación de energía. ¿Cuál es a corto plazo o a mediano plazo la solución que va a asumir el gobierno? Y además, intervenir este tipo de empresas significa asumir los costos. ¿Va a invertir el gobierno? ¿De dónde? Si también casi no hay plata para solucionar estos problemas. Pues además de las medidas tarifarias que se tomaron en cuanto a la suspensión del pago, también está ya el gobierno nacional a través de la CRAC, se han aprobado varias resoluciones que tienden a regular todos los componentes de la estructura tarifaria. Ahora, Aire recauda, o sea, los estratos 4, 5, 6, 3, 4, 5 y 6, el sector industrial, el sector comercial, están aportando, están pagando sus facturas. Se viene presentando un problema con los estratos más pobres de la región, y eso es lo que de pronto consideraba Aire que le estaba causando la imposibilidad de continuar. Hay que hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que nosotros si no estamos pensando en construir otro Electricaribe. Tenemos que juntarnos. Yo me reuní con el comité intergremial, con la gobernación, con la alcaldía. Tenemos que buscar una solución entre todos. No es solamente el sector público, sino que el sector privado también tiene que meterse a la solución del problema. No la tenemos inmediatamente, pero pues a partir de la intervención vamos a unificar esfuerzos y seguramente el Estado va a tener que asumir algunos recursos, así sea en calidad de crédito, pero una empresa bien administrada. Vamos a crear también un consejo consultivo donde esté representado los gobernadores de la región, donde esté representado el sector privado, donde esté representado el gobierno nacional, con el fin de buscar entre todos la solución, la construcción de una salida de la crisis energética que empezaría por el mejoramiento de redes, por la inversión en el mejoramiento de redes que disminuya las pérdidas. Si disminuye las pérdidas, pues podremos empezar a tomar decisiones frente a las tarifas. Eso implicaría, incidiría mucho en las tarifas. Bueno, superintendente Quiroga, yo tengo entendido esto de la opción tarifaria aplica para los estratos 1, 2, 3. Es decir, ese descuento aplicaría para ellos. ¿Qué pasará con el resto de la población? ¿También les brindarán algún tipo de beneficio para esas altas tarifas? Inicialmente obviamente que solicitaron en el comité intergremial, en las reuniones que tuvimos con los gobiernos, nosotros les dijimos inicialmente podría suspenderse el pago de las tarifas 1, 2 y 3 mientras el Estado resuelve asumir la deuda como deuda pública. En los estratos 5 y 6, que también solamente le faltan 2 meses, pues ellos solicitaron que se suspendiera también mientras se discutía en el Congreso el proyecto de autorizar al gobierno a asumir la deuda de opción tarifaria como deuda pública. Sí, superintendente, por supuesto, usted enunciaba un tema que no es menor y es, se soluciona al menos provisionalmente el tema de las tarifas, pero esto no va a garantizar que mejore otro tema que es muy urgente, que es la prestación del servicio, la calidad. La infraestructura realmente pues no ha sido atendida como se debería. Aire no ha hecho las inversiones correspondientes y de hecho hay quienes han alertado sobre la posibilidad de que se termine registrando un apagón en esa región del país. Ustedes, ¿cuándo van a definir? Usted dice que están trabajando en eso, pero concretamente, ¿qué plazos tienen para dar una solución de fondo a los temas de infraestructura que también son muy urgentes porque podrían ir en detrimento de la prestación del servicio de energía en la costa? Nosotros el viernes apenas hicimos la intervención, enseguida fuimos advertidos de las dificultades que tenía Aire, que iba a haber de pronto saboteo, que iba a haber apagón. Nosotros nos reunimos incluso con los trabajadores, con los sindicatos. Es que lo que estoy diciendo es que
entre trabajadores, entre el sector público, entre el sector privado, tenemos que sacar esa empresa adelante. Nosotros habíamos dicho, o les planteé también la posibilidad de que los gobiernos territoriales hicieran algunas inversiones que serían tenidas en cuenta para una eventual teniéndolas en cuenta como acciones, o sea, posteriormente la empresa le daría acciones a esas entidades territoriales que ayuden a disminuir las pérdidas a través de inversiones. Si los departamentos contribuyen a mejorar las redes de distribución en inversiones, puede convertirse eso en acciones para la empresa. Pero pues obviamente fue apenas el viernes que empezamos, estamos recibiendo la empresa, hay unos funcionarios en AIRE recibiendo la empresa, cada una de las dependencias. Hicimos reunión con todos los trabajadores para pedirles su colaboración y para que por ahora manejáramos un muy buen trato con los usuarios, para también estimularlos a que aumente el recaudo. La operación más o menos vale unos 450.000 millones de pesos. El recaudo se está haciendo por 350.000 millones. Hay un déficit que ya miramos a ver cómo lo solucionamos, pero en la medida en que vamos mejorando la infraestructura de la empresa, vamos también a ir disminuyendo las pérdidas que fueron autorizadas a las empresas AIRE y Afinia cuando se les entregó mediante un contrato, que debieron mejorar las redes de distribución, las redes, hacer inversiones. Estamos también verificando cuáles fueron las inversiones y cuáles son las que son necesarias y urgentes para también ir disminuyendo esas pérdidas que se le están cobrando a los usuarios. Señor superintendente, el Estado asume lo que queda de la deuda. ¿El monto es más o menos cuál? Porque sin duda en estos momentos en que el presupuesto está un poquito apretado, en que hablamos de reforma tributaria, en fin, pues hablar de que el Estado asume una deuda, pues significa que todos los colombianos asumimos la deuda. Sí, la deuda es más pequeña, pues porque inicialmente cuando se empezó a cobrar a todo el país la opción tarifaria eran 6 billones. En los departamentos donde AIRE presta el servicio, parece que la deuda está por ahí cerca de 300.000 billones, el saldo que deben los usuarios. Desde Cartagena le hacemos una consulta puntualmente con Afinia, y es que precisamente por un lado el alcalde Dumec Turbay sí pide que también se haga como digamos ese tema de la suspensión de ese cobro en la tarifa, y por supuesto el gobernador también dice y le envía a usted formalmente una solicitud para que estén pendientes a dos temas. Uno es el de las pérdidas y el tema 2 es de la generación de energía, debido a que por Hidroituango hay algunas afectaciones para el departamento. En ese sentido, ¿hay algún panorama en el que se pueda realizar esta solicitud de tarifa diferencial o suspensión, además de ese cobro del alivio entre un 20 y 25% para la costa y aquí en Cartagena? Pues estando en la intervención, en el momento de la intervención conocimos el pronunciamiento del alcalde de Medellín y del gerente de EPM, quien ya en alguna ocasión había manifestado la posibilidad de entrar a hablar con el gobierno nacional sobre la Afinia, sobre o la devolución, el negocio, o reversar el contrato. De todas maneras no nos hemos sentado con él, no hemos hablado todavía aún ni con el alcalde ni con EPM, pero seguramente pues esta semana adelantaremos lo que estamos buscando, pues medidas que realmente solucionen el problema estructural. Ya el gobierno nacional a través de la CREC ha venido dictando resoluciones que están en comentarios u otras que van a empezar a funcionar en esta semana, en este mes o en el otro mes, pero ya hay medidas estructurales por parte del gobierno nacional a través de la CREC. Superintendente, usted mencionaba hace unos minutos esta ley de financiamiento con la cual incluyeron un artículo justamente para hacer esos pagos de la opción tarifaria, pero ¿usted no le parece un poco quizás llamativo, por no decir otra palabra, que esto se haya incluido en una ley en la que no hay mucho ambiente en el Congreso de la República y que además se podría incluir en una ley distinta para tramitarla mucho más rápido? ¿Atarla a la ley de financiamiento no sería irresponsable?
Pues el proyecto se presenta al Congreso de la República. El gobierno nacional ha venido haciendo reuniones con la bancada del Caribe, con los gobiernos, con los departamentos, con los gobernadores, y está interesada la bancada en apoyar una solución también para la costa Caribe. En el debate en el Congreso, pues saldrán propuestas. El gobierno presenta una propuesta y en el Congreso, que es el órgano competente para aprobar las leyes, pues se irán a presentar alternativas. No es que lo que vaya ya no vaya a ser discutido, eso se va a aprobar y se va a discutir y se van a escuchar propuestas y alternativas. Lo importante es que la bancada costeña ha venido desde hace algún tiempo reuniéndose con el gobierno nacional y haciendo algunos eventos en la costa Caribe para buscar soluciones al problema de la crisis energética, que además es muy vieja, viene desde hace mucho tiempo, y hasta ahora estamos revisando a ver una solución estructural que solucione definitivamente y no sea otro Electricaribe que en menos de 4 años fracasó. Eso sí es lo clave, señor superintendente, que no se repita la historia de Electricaribe y sobre todo que los habitantes del Caribe colombiano puedan disfrutar de un servicio de energía eléctrica que sea como el que tenemos casi todos los colombianos. Y digo casi porque usted sabe que hay fallas en otras zonas del país, pero un servicio constante, de calidad y de un precio que sea fácil para el bolsillo. Muchas gracias, don Dagoberto Quiroga, por estar con nosotros en la W. Bueno, muchas gracias a ustedes y en eso estamos. Yo creo que el gobierno ha estado preocupado por los servicios públicos, por el mejoramiento. Tanto es así que en el plan de desarrollo estableció 3 puntos, en transición, en frente a los servicios públicos, y estamos interesados en que haya una mejoría en el atraso de ellos. Muchas gracias a ustedes.